Perfecto, llega. Permite. Listo. Hola, teacher. Buenos días. Buenos días. Sofía. Listo. Vamos a esperar a sus demás compañeros. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo. Vamos a esperar un minutico. Listo. Sara. Buenos días, teacher. Buenos días. Bien. Vale. Listo. Entonces, vamos a colocar como topic, vamos a seguir viendo las medidas de capacidad. Ese es nuestro topic. Medidas de capacidad y volumen. Listo, medidas de capacidad y volumen, vamos a seguir viéndolas. Ya sabemos qué son cada una de ellas. Bien. Entonces vamos a colocar como achievement. Reconocer la equivalencia de las unidades de volumen, reconocer la equivalencia de las entre las unidades de volumen y las de capacidad. Y las de capacidad. Listo. Skill. Comprender las diferentes unidades, de volumen y capacidad. De volumen y capacidad. No llegó Arturo. Muy bien. Entonces, mientras terminan de copiar, vamos a llamar a lista. Entonces, por favor, vamos a encender cámaras, por favor. Todo el tiempo con la cámara apagada, pues tampoco. Estamos a 7 del 7. Geometría.
Listo. Entonces voy a ir llamando uno por uno. Alzate. Presente. Listo. Ah, ya lo veo. Muy bien. Karen Sofía. Presente. Y es Catherine Teacher. Listo. Sofía. David Santiago. ¿Dónde está? David Santiago. ¿Dónde está? Santiago Carreño. Presente. Listo. Ninguno de los Carrillo los veo. Laura Tatiana Casas. Presente. Listo. Sebastián Corredor. Tampoco. Arturo. Presente. Listo, te adelantas después. Pablo Santiago. Presente, teacher. Gloria Juliana. ¿Dónde está? Juan Manuel López. Presente, teacher. Listo. Listo. Germán Méndez. Listo, intermitente. Sara Sofía Molina. Presente, teacher. Listo. Gabriela Muñoz. Presente. Listo. Julián Dimas. Presente, teacher. Juan Felipe Salazar. Presente. Listo. Sara Tejedor. Presente. Listo. Laura Tatiana Torres. Presente. Muy bien. Mariano Vaque Presente. y Nicolás Velázquez. Presente. Listo. Me faltan bastantes personas el día de hoy. Muy bien. Listo. Entonces, pues tenían una pequeña actividad. Vamos a ver si la hicieron o no. Igual esto, pues, para saber si la hicieron. Tenían que averiguar 3 unidades de capacidad diferentes a litro. Vamos a ver si encontraron alguna de ellas. Entonces, preguntémosle a Mariano Owaki. Buenos días, Mariano. Mariano, ¿cuáles 3 capacidades encontraste? Yo encontré el litro, el mililitro y el kilolitro. Litro. Pero bueno, esas son las que ya vimos. ¿Sí? Y eso ya estaba hecho. Y eso fue lo que hicimos al final de la clase. Entonces, esas no eran. Preguntémosle a otra persona. A Laura Sofía Torres. Buenos días, Laura. ¿Cuáles encontraste? Laura Sofía Torres. Yo sé. Veo que no. Parecer ella tampoco. No quiere contestar. Yo sé. Listo. Preguntémosle a otra persona. Estoy preguntando uno por uno. ¿Listo? A ver si hicimos o no la actividad. ¿Listo? A Sofía Molina. Buenos días, Sofía. ¿Qué otras medidas de capacidad encontraste? ¿Diferentes? Galón, No, onza y medidas barril. de... No. Esas son medidas de otras magnitudes. No son de capacidad. Y yo pedí esto. No otras unidades. Ah, Laura Sofía salió. Entonces le preguntamos nuevamente. ¿Listo? No, esas son otras unidades. Una pregunta. Listo. No, las de calor o temperatura, metro, No, kilogramo, teacher, amperímetro, una pregunta. no sirven porque son miden otra magnitud física. Teacher, una pregunta. Sí. ¿La tonelada sirve? No, porque son medidas de peso. Pues los múltiplos y submúltiplos sirven. Ya lo habíamos visto la Pues clase la pasada. arroba, la Estaban libra y conmigo, todo eso. ¿no?
Profe, una pregunta, ¿una no podría ser centímetro cúbico? Ya esas, pero esas las copiamos. Hicimos Teacher, digamos un vaso de agua, una cucharada, Sí. entonces, un galón. vean. Entonces, vamos a copiarlas todas. ¿Mm? Porque veo que no hicimos la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a copiar como título las, pues están, las que conocemos son los litros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el metro cúbico más adelante, pero pues bueno. Está el metro cúbico, ¿sí? O los centímetros cúbicos, que son para volumen. Para el volumen. ¿Sí? El metro cúbico, el centímetro cúbico es para el volumen. Para capacidad comúnmente se utiliza el litro y sus múltiplos y sus submúltiplos. E hicimos una tablita más o menos así, en donde estaba el litro, los múltiplos y sus múltiplos. ¿Y a cuánto equivalía del litro esos submúltiplos? Esas no eran las que pedían, porque esas ya las habíamos hecho. Las que vamos a ver son un poquito más extrañas, ¿sí? Pero son muy comunes. Vamos a ver las medidas de capacidad. Entonces, vamos a colocar como subtítulo medidas de capacidad anglosajonas. Las medidas de capacidad anglosajonas. Listo, yo les he dado una pista, ¿sí? La cucharadita, el barril, el galón. Esas eran, ¿sí? Esas eran las medidas de capacidad que se les pedía, ¿sí? No la tonelada métrica ni nada de eso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar una por una. Vamos a ver una por una. Entonces, primero empecemos con la cucharadita. Vamos a colocar como subtítulo cucharadita. O la, Teacher, ¿sí un vaso de agua? o la cucharada. La cucharada, perdón. ¿Listo? Es que en inglés es tablespoon. Tablespoon. ¿Listo? En inglés es tablespoon. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a copiar lo siguiente. Es la la medida más pequeña y vamos a copiar que equivale a 15 mililitros. Una cucharada equivale a 15 mililitros. De esta forma. ¿Listo? Una cucharada equivale a 15 mililitros. Seguimos. Vamos ahora a ver. Bueno, tal vez la conozcan. La onza. ¿Listo? La onza. Y en inglés es fluid ounce. ¿Cómo, teacher? Fluid o fluido ounce. ¿Listo? Fluid ounce. Listo. ¿Qué equivale aproximadamente? Si estos son valores, este es un valor aproximado. ¿Sí? Un valor aproximado a 30 mililitros. A 30 mililitros. ¿Listo? Pues esta es muy común. Si ustedes tienen refractarias, unos vasitos, hagamos el dibujito. Hay unas refractarias así como un pocillito. Sí, que es algo así. Un pocillito, hay unas refractarias así hechas de vidrio.
Inclusive creo que son como más así. ¿Sí? Las han visto, algunos las tendrán en su casa. Y acá tienen como una escala. Entonces aquí voy midiendo litros o mililitros y por acá voy midiendo onzas. ¿Sí? Y entonces esas son estas de acá. Cada una de esas rayitas equivale a 30 mililitros. Y sirven para, sobre todo cuando se habla de cocina o recetarios, se utiliza más bien la onza que las cucharaditas, o decir 30 mililitros, pues ya tienen su pocillo graduado. Y de ahí se saca. ¿Sí? No sé si alguno lo tendrá, puede ir a revisar eso. ¿Listo? Voy a ir a revisar eso. Listo. Sirve para medir líquidos como el agua, la leche. ¿Sí? Es muy común utilizarla para eso. ¿Listo? Bien, seguimos. Ahora tenemos a la taza. ¿Listo? A la taza. En inglés es cup. Cup. Y equivale aproximadamente, valor aproximado, a 237 mililitros. $237 mililitros. ¿Listo? Entonces una taza, o más bien un pocillo, como diríamos acá en Latinoamérica, un pocillo, una taza, equivale a 237 mililitros. ¿Listo? Entonces cuando ustedes les piden en un recetario una taza de agua, se le están pidiendo exactamente, aproximadamente, 237 mililitros de ese líquido o de agua. ¿Listo? Bien, sigamos. Ahí no acabamos. Entonces, esta tal vez no la conozcan, pero sí es muy utilizada para la pintura. Y es la pinta. ¿Sí? Tal vez no la conozcan, pero tal vez sus papás o algún adulto la utilicen. La pinta. Pinta. ¿Listo? En inglés. Pinta. Que equivale aproximadamente a 473 mililitros. 473 mililitros. ¿Listo? La pinta. Entonces, por lo general la pinta es cuando uno pide una pinta de pintura, es poquito. Y si se quieren hacer la idea de cuánto equivale, es como si llenaran una jarra de jugo normal hasta la mitad. ¿Sí? Esa más o menos es la capacidad de la pinta. ¿Vale? Seguimos. Vamos ahora con el cuarto. ¿Listo? El cuarto. Y en inglés es quart. Con Q. Quart. ¿Listo? Y equivale aproximadamente a 946 mililitros. A 946 mililitros. ¿Listo? A 946 mililitros. Listo. Aproximadamente esto es como tener 1 litro de leche, 1 litro de agua, ¿sí? Un cuarto, por lo general, es quien tiende a este valor, pero es un poquito menos, un poquitico. Pero, digamos, si uno va a Inglaterra, uno pide 1 cuarto de leche, ¿sí? No pide 1 litro, pide 1 cuarto de leche, que es aproximadamente lo mismo, ¿listo? Le dan es un cartón o una caja de leche. ¿Vale? Sigamos. Bien, esta sí la conocen bastante porque se escucha demasiado.
y es el galón. El galón, con tilde en la galón. Listo, en inglés es bastante sencillo, es galón. Con doble L, galón. ¿Sí? No gallón, galón. Listo. Y equivale aproximadamente a 3,8 litros. 3,8 litros. 3,8 litros. Bien. Pues bueno, esta se utiliza, pues, el galón de gasolina, el galón de CPM, el galón de pintura. Se utiliza, es muy común. ¿Sí? Es demasiado común este tipo de, esta medida de capacidad, esta unidad. Se utiliza sobre todo en combustibles. El galón. Y equivale a 3,8 litros aproximadamente a 4. Aproximadamente 4. Bien. Permítanme. Sí, esto también es aproximadamente. La cucharada también es un aproximado. Listo. Y por último, pues tenemos al más grande de todos, que es el barril. El barril, que en inglés es barrel. ¿Ok? So, equivale a aproximadamente a 160 litros. A 160 litros. Bien, a 160 litros. Entonces los barriles, pues nosotros normalmente los conocemos como con esta figura, como el barril del Chavo. ¿Sí? Un barril así equivale a, contiene o puede contener 160 litros aproximadamente. ¿Listo? Y entonces estas de acá son las principales. ¿Sí? Son las medidas principales de medidas de capacidad anglosajonas. Anglosajonas. ¿Sí? Estas obviamente nacen en donde, en Inglaterra. Como pueden ver, esto parece muy de mucho tiempo atrás, como de la época de los piratas. O sea, yo me acuerdo mucho de esto de las piratas, porque mire, tenemos a los barriles. ¿Sí? Entonces en los barriles guardaban el ron, ¿sí? Guardaban otros líquidos esenciales para sus viajes. Incluso en las épocas de la colonización, pues todos estos tipos de capacidades eran muy populares. Y aún se siguen y aún se mantienen. Es muy poco común utilizar que el metro cúbico o el centímetro cúbico, el decalitro, ¿sí? Para expresar cantidades, digo capacidades, ¿sí? O cantidades de cualquier líquido. Se utiliza mucho mejor que las capacidades anglosajonas, que son aproximadamente, ya que los líquidos pues tampoco tienen una propiedad de variar. Una cosita más, como pueden ver, yo he colocado L minúscula, ¿sí? Yo les había dicho, bueno, lo que hemos hecho anteriormente, es que había estado la M y la L, de esta forma. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Solamente, pues, que por cuestiones de nomenclatura, pues, ellos deciden que la L sea minúscula y no importa, ¿vale? Está bien, está completamente bien decir mililitro. La L representa el litro. Bien, y estas eran las medidas, o algunas quería que buscaran 3 de ellas. ¿Sí? Y pues veo que, pues, no hicimos esa actividad. ¿Sí? Que querían que buscaran, eran estas de acá. ¿Sí? Cualquiera de estas, 3 de estas. Había dicho que la cucharada, el galón y el barril eran partes de ellas. Yo conseguí fue la taza nomás. Ah, no, la onza. La onza. Entonces, el cuarto, ¿sí? Vemos que... Entonces, estas eran las que querían, las que buscaban. ¿Sí?
Veo. Asimismo es importante. Bueno, entonces estas son las que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ver. Vamos a copiar en el cuaderno lo siguiente. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale una onza en cucharadas? ¿A cuánto equivale una onza en cucharadas? Una onza, teacher. Una onza en cucharadas. ¿Sí? ¿Cuántas veces tiene que estar la cucharada o cuántas cucharadas tienen que haber para que se complete una onza? Dos ¿Cuántas? veces. 2. 2. 2 veces, entonces vamos a copiar ahí. 2 veces, o sea que tiene que... Entonces, 2 cucharadas completan una onza. Una onza. ¿Listo? Miremos a ver cómo hacemos con estas medidas aproximadas, así las podemos aproximar a un solo número. Ah, sí, perfecto. Listo. Pregunta. Vamos a copiar otra pregunta. ¿Cuántas onzas son necesarias? ¿Cuántas onzas son necesarias para completar una taza? Para completar una taza. Listo. Aquí vamos a hacer un pequeño arreglo a estos números, ¿vale? Chicos, vean que estas son las cantidades que nos da la definición. Pero para métodos prácticos vamos a decir lo siguiente. Que 237 equivale a 240 mililitros, ¿vale? Para efectos prácticos, para hacer este tipo de conversiones. Que 473 equivale a 480. ¿Listo? Y que 950 y que 946 equivale a 960. ¿Sí? Sé que no se parecen, pero es para métodos de equivalencia o métodos prácticos que vamos a trabajar con ellos. Ya que estas medidas pues no suelen ser exactas. ¿Listo? Ahora sí. ¿A cuántas onzas equivale o cuántas veces tengo que agregar para que me complete una taza? 8 veces. ¿Cuántas? 8. 8 veces. Entonces veces. vamos a copiar 8 veces. Entonces, 8 veces. Listo. Siguiente. ¿Cuántas tazas son necesarias para completar una pinta? 2. 2. Listo. Entonces vamos a copiar. 2. Entonces, 2 tazas son necesarias para completar una pinta. ¿Sí? Aproximadamente. ¿Sí? Esto es aproximado. Aproximadamente. Listo. Siguiente. ¿Cuántas pintas son necesarias para completar un cuarto? 2 veces. Entonces vamos a copiar 2 veces. Vamos a copiar 2 veces. Listo, seguimos. Un cuarto. Ahora, miremos a ver cómo podemos hacer esta. ¿Cuántos cuartos son necesarios para llenar un galón? Y entonces aquí voy a hacer una pequeña transformación a esto. ¿Listo? Entonces, 3.800 equivale a 3.800 mililitros. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos cuartos equivalen? ¿Cuántos cuartos son necesarios para completar un galón? 4. Sí, 4. ¿Sí? ¿4?
¿Uno? ¿Aproximadamente cuántos? 4. Aproximadamente 4. Cuatro. 4 No aproximadamente. es exacto. Si ven que esas medidas son como un poquito extrañas. Entonces venga a ver si la podemos ajustar. Este de acá. Teacher, pero haría un valor decimal. Sí. Estas medidas no son exactas. Bueno, se supone que no deben ser tan exactas. Pero pues bueno, es para métodos prácticos que nos quede de una forma tal de que podamos resolverlas. Permítanme, busco un número que me dé exactamente 4. 3.6. Sí, 3.6, 3.9, da aproximadamente eso. 9, y a ver, 40. Listo, entonces vamos a cambiar no 3,8, 800, sino 40. ¿Listo? Para que nos dé, ¿cuánto? 4 cuartos exactos. ¿Vale? 4 cuartos exactos. Teacher, para los cuartos no serían 450 mililitros. Mira, 960. Perdón, eso. 950. 960 y 3800. Es que vamos a seguir así. Vamos a seguir esto así de esta forma. De modo que 3.840 mililitros equivale a un galón. Sí, teacher, ahí sería 950. Teacher, me refiero a que 946 podría ser 950. 950. No, 960. Pues, Sí daría exacto. Sí, o sea, miren que hay una discordancia. Entonces, ese es el problema de las medidas anglosajonas. No son perfectas. Ese es el gran problema que tuvieron ellas y por ello fue lo que no fueron adaptadas al sistema internacional de medidas. ¿Por qué? Por este mismo de problemas. Porque si yo voy a tratar de hacer una equivalencia de una con la otra, muchas veces no va a coincidir con la siguiente. Yo voy a tratar, en este caso, de hacerlo de esta forma. ¿Listo? Y así vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, para que me quede exactamente 4. Pero lo importante es que se necesitan aproximadamente, ¿cuánto? 4 cuartos para que se complete un galón. ¿Entendido? Entonces, copiamos eso. Y por último, bueno, miremos a ver cuántos galones son necesarios para llenar un barril. Aproximadamente hay 2, teacher. 2 no más. Son 360 litros. Y aquí tenemos 3.8 litros. Entonces, Teacher, ¿no son 160? por eso, 160. Y no es 38, es 3,8. Bien. Aproximadamente es de 42 galones. ¿Sí? 42 galones son necesarios para llenar un barril. ¿Entendido? 42 galones para llenar un barril. Entonces, ¿cuál de todas ellas se parece al litro? ¿Listo? Esta de acá, el cuarto, es el que más se parece al litro. Obviamente, tiene un valor aproximado. El litro son 1000 mililitros. Un litro son 1000 mililitros. ¿Listo? O sea que el cuarto es, digamos, la medida media o la unidad base. ¿Listo? Entonces, estos serían los submúltiplos y estos serían los múltiplos. En este caso, en las medidas anglosajonas. Entonces, ¿cuándo es? El día jueves, en vez de video, voy a dejarles un taller. Este taller va a consistir en hacer exactamente lo que estamos haciendo. Convertir estas unidades en otras. Por ejemplo, quiero saber cuántas cucharadas son necesarias para llenar una taza. ¿Cuántas? Hagámoslo acá de una vez. ¿Cuántas son necesarias?
¿Sí? Si sabemos que aquí son necesarias 2 y aquí son necesarias 8, ¿cuántas son necesarias? 15, teacher. 16, teacher. ¿Cuántas? 16 por ahí. 16. No, 16. 16, 16. 16. exactamente 16. Porque, bueno, aquí ustedes ya lo hicieron, me imagino que ya lo copiaron. Cuando pasaron de acá a acá, tuvieron que multiplicar por 2. Y cuando pasaron de acá a acá, tuvieron que multiplicar por 8. ¿Sí? Por 8. De manera que para pasar de una cucharadita a una taza tienen que multiplicar 2 por 8, es decir, 2 por, es igual a 16. 16 por 15 es igual a 240. ¿Listo? Vean qué sencillo. Ahora, hagamos otro para que vean lo fácil de comenzar a manejar estas conversiones muy sencillas. ¿Cuántas onzas, copiamos, cuántas onzas son necesarias para llenar para llenar una pinta? Para llenar una pinta, porque ya sabemos que 2 pintas. Para llenar una pinta. 15,76. ¿Cuántas? 16, teacher. 16. 16. Porque miren, de acá a acá son 2 veces. Y miren, para pasar de una onza a una taza se necesitan 8, y para pasar de una taza a una pinta, 2. O sea que nuevamente, 8 por 2, 16. De manera que sería 30 por 16 es igual a 480. O sea que son necesarias 16 onzas para llenar una taza. ¿Listo? Sencillo. Hagamos otro. El tiempo nos da. ¿Cuántas cucharadas son necesarias para llenar un cuarto? ¿Cuántas cucharadas son necesarias para llenar un cuarto? Profe, serían 64. ¿Cómo? 64 cucharadas. 64. Listo, entonces aquí sería otra vez por 2. ¿Sí? Entonces veamos lo siguiente. Sería 2 por 8 por 2 por 2. Es decir, 2 por 4, 2 por 8, 16, 16 por 2. ¿Cuánto es? 32. Y 32 por 2 es igual a 64. O sea que son necesarias 64 cucharadas para completar un cuarto. ¿Listo? Es sencillo. Ahora, ven, esta les va a quedar como actividad, pero bueno. Preguntemos lo siguiente. ¿Cuántas cucharadas son necesarias para llenar 3 tazas? ¿Cuántas cucharadas son necesarias para llenar 3 tazas? ¿Cuántas? 48. 48, sí. ¿Cuántas? 48. 48. Entonces, miremos, primero tenemos que decir que hay que hacer ¿qué? Multiplicar 3 por 240. ¿Entendido? 3 por 240 es igual a un número, no sé en el momento. Y lo que hacemos es, después, sabemos que es 2 por 8, 16. De modo que dividimos el número que obtuvimos, 3 por este, y lo dividimos entre 16. De esta forma sabemos la cantidad de cucharadas que hay. Listo, chicos. Entonces, el taller va a consistir en eso, ¿vale? En hacer esas conversiones con estas medidas de capacidad que son las anglosajonas. ¿Listo? Chicos, no siendo más, yo me despido. Y a las 12 en punto tienen su cuestionario de proporciones y razones en matemáticas. ¿Listo? Chao, chicos. Chao, teacher. Muchas gracias. Teacher.